yo le voy a dar paso a Lavero Arosemena, que ya me acompaña en el caray, y con un fondo, pero florido está Lavero. ¿Estamos listos, Vero? Sí. Bacasísimo. Entonces, la pongo en pantalla, Lavero Arosemena, queridísima amiga de esta casa, de tantos años, con quien vamos a ir repasando un poquito. Hola, Fer. Muchísimas gracias. Tenerte. Gracias por la invitación nuevamente. Me encanta estar aquí de regreso para estudiar la comunicación, especialmente la comunicación no verbal. Es increíble porque sabes que yo te he pensado todo el domingo, Vero. Cuando veía llegar a los candidatos, cuando veía pasar al presidente sin dar declaraciones, cuando vi el traje de Víctor Arauz, cuando vi un montón de cosas que ya de alguna manera me hacían prever esta charla contigo desde mucho antes de que inicie siquiera el debate. Así que lo primero que quiero preguntarte son tus primeras impresiones, ¿no? Porque ya te digo, estas eran las mías. Yo tengo que hablar de esto, tengo que invitar a Lavero porque aquí están pasando cosas, están sucediendo cositas. Bueno, yo creo que mi primera impresión fue de sentir que algunos candidatos querían poder distinguirse justamente, como tenían tanta, por así decirlo, competencia o ruido a su alrededor con todas las otras propuestas, todos los otros candidatos, destacarse a cualquier precio. Ahí es donde vemos el traje de Arauz, ¿verdad? Vemos la comunicación tan histriónica y exagerada de Saquicela. Es decir, tenemos todos estos detalles de indicios no verbales, porque son indicios no verbales, no es necesariamente lo que te dicen con palabras, sino lo que te dicen con sus gestos, con su vestimenta, que genera ese contraste. Claro, ahora, esto tiene que ver con los discursos, por ejemplo, el traje de Víctor Arauz, tiene que ver con el discurso que luego fue a proponer y la actitud con la que propone ese discurso de yo los mando con Diosito a los ladrones, yo estoy aquí para proponer desde un discurso un tanto violento en lo institucional y vestido de libertador. Claro, los manda al cementerio, eso creo que es bala y cementerio. Sí. Exacto, alarga nuestra vestimenta, como te decía, es parte de los indicios no verbales y también comunica algo de quién somos sin tener que pronunciar palabra. Y él usó esta vestimenta para crear también esa asociación con Bukele, que también se caracteriza por esta mano dura, pero el problema es que fue muy literal su forma de querer emular a Bukele con ese vestuario. Es como que fue a la costurera y le dijo, quiero que me hagas un modelo igualito. Sí, le señaló la foto y le dijo, un modelo igualito, y se transformó en algo ridículo. Ahora, esto al final se hace con una intención y para cumplir un propósito. Ese propósito puede llegar a cumplirse o no. Desde esta perspectiva, ¿tú crees que las personalidades que asumieron, me concentro en Arauz en este caso porque es quien más llama la atención por su vestimenta, pero las personalidades que se les puede distinguir a cada uno de los 16 llegaron a cumplir el propósito que se habían marcado antes del debate? Es que hay que ver qué propósito tenían ellos. No sé exactamente, como no soy parte de esos equipos, no sé cuál era su propósito, pero diría que algunos se mantuvieron dentro de su línea. Por ejemplo, tenemos a un Henry Cucalón que siempre se vendió como estadista, como alguien muy mesurado, aunque tengo que hacer aquí un puntito, un asterisco. Ese comentario que le dijo al presidente de eres o te haces, siento que más bien generó ruido porque no iba dentro de su línea tradicional de comunicarse. Y es ahí donde yo creo que los candidatos tienen que tener cuidado en intentar realmente ser congruentes y consecuentes con su comunicación, en lo verbal, en lo no verbal, en lo que se han caracterizado. Mira, que a mí incluso el propio, digamos, lema de cambio radical de Henry Cucalón me genera algo de ruido, porque yo no lo asocio a él con un cambio radical, es alguien que ha hecho toda su carrera en política, yo no lo veo y pienso, esta persona es radical, o sea, es cero radical. Entonces, por más que sus propuestas estén en armonía con eso, su comunicación, su imagen no está en armonía con eso. Entonces, yo creo que ahí es donde tal vez no genera ese impacto necesario, porque mira que él tiene un nivel muy bajo de intención de voto, a pesar de ser alguien que ha tenido una gran trayectoria en política. Ahora, hay estilos similares, por ejemplo, yo marco algún estilo similar en el comportamiento, más allá del discurso que tiene sus diferencias, pero en el comportamiento, por ejemplo, de Tabaqui, de Cucalón y de Henry Kronfle. ¿Qué marcas en ellos similitudes? Sí, similitudes en cuanto a la expresión. Sí, podríamos decir que sí. Ambos hablan, los tres más bien hablan con una voz bastante grave, que eso comunica seriedad, comunica firmeza, es algo que comunica credibilidad en el público. También usan un lenguaje corporal que es firme,
que es expansivo, que comunica poder sin ser exagerado, como un Saquicela. Entonces yo creo que esos detallitos, nos generan como una similitud entre ellos. Esa es una buena observación. Mencionas a Saquicela y bueno, Saquicela también tiene una larga trayectoria en la política. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención, pero no de ahora en el debate, es decir, ahora me resultaba algo previsible, pero a mí me llama la atención de Saquicela es que cada vez que le dan la palabra es como si iniciara el concurso de declamación del colegio, ¿no? Madre querida, ¿no? Y yo no sé si en este punto, digamos, en una carrera presidencial, en el tono de esta campaña particularmente, eso le puede hacer más allá de un sello distintivo, puede hacerle muy útil en su propósito. No, es que además, y esto es algo que he repetido en algunas entrevistas, la oratoria actual tiende a la naturalidad. No se estila ya este estilo de comunicación que es más exagerado, más impostado, más histriónico, como bien dices, que parece que estás declamando. Y de hecho me llamó la atención, capaz no en Saquicela, porque como dices, cuando él tiene cierta edad, que entiendo que tal vez fue entrenado en comunicación hace muchos añitos, no es que eso sea algo malo, pero es evidente en su uso más histriónico. Pero tenemos a un Enrique Gómez, que es más joven, que es una nueva generación, y a pesar de eso, lo sentí algo impostado, sobre todo en su voz. Y eso no comunica esa naturalidad y esa autenticidad que tiene más pegue en la actualidad. Con este estilo de expresión, Enrique Gómez, ¿piensas que no llega a destacarse al punto de cumplir con su propósito nuevamente, que es hacerse conocer? No, porque si te das cuenta, si vemos la conversación en el postdebate, como les encanta repetir muchas veces a los analistas, ¿qué tanto la gente habló de Enrique Gómez? Más Poquísimo. conversaron Poquísimo. de Andrea González, quien, más allá de que si lo que dice es correcto o incorrecto, etcétera, su forma de decirlo se siente natural, no se siente tan impostado. Entonces la gente lo percibe como más fresco y como más auténtico. Quería preguntarte sobre esto, porque hay un elemento que yo quiero ver si tú lo has percibido, y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque siento que cuando uno va a un escenario como es el debate, y va convencido de lo que va a decir, así sea esto escandaloso, lo hace mirando a la cámara y siendo firme en lo que va a decir. Si luego tienes consecuencias, pues bueno, lidiarás con ellas, pero vas a este escenario para decir cosas. Escuchemos a Juan Iván Cueva, es un video cortito. Hora y media hablando de Correa y de Noboa. Sí, yo también estoy arrecho de todo esto. La crisis económica ha destruido todo en el país. Baja la mirada cuando lo dice. Lo practicó. Él ya sabía que iba a decir eso. Y sabes que se nota por lo que dices. Baja la mirada, no está viendo la cámara y no hay compromiso gestual. Siempre decimos que cuando hay una emoción detrás de lo que estás diciendo, hay compromiso en tu expresión. Y mientras más fuerte en teoría es la emoción, como la palabra que él dijo, que no sé si me siento tan cómoda decirla, está harto, ya por decir otra palabra. Estamos en internet, yo sé que tú eres muy elegante, pero si está harto de decir eso, debería ese hartazgo, esa ira, porque la ira es lo que está detrás de esa expresión, en teoría. La ira debería mostrarse en el rostro y no se muestra. Y mira qué interesante, que esto solo lo podemos en realidad apreciar en el acto de revisar nuevamente el video, porque en ese momento hay tanta bomba de información, hay tantas cosas que no te puedes dar el lujo, por así decirlo, de tener este nivel de precisión. Pero eso lo podemos hacer aquí. Correcto. Yo ya revisando los videos y cortándolos para hoy, fue que me di cuenta de que baja la mirada, ¿no? En lugar de decir estoy y mirando a la cámara, lo hace. Siento yo que pierde efecto. Ese efecto que un candidato nuevo en la escena quería, además, para poder vincular la atención a su candidatura. Sí, qué interesante. Mira que cuando ya uno observa con un detenimiento, ves cómo estos indicios no verbales te dan esta extra capa de información respecto a lo que estás observando. Claro. Ahora, quiero ir a Andrea González, porque Andrea González también había mostrado un propósito en sus redes sociales antes, decía yo estoy calentando para ir a golpear a Luisa González. Las dos mujeres ya fuera de ese análisis, pero lo anunció, dijo yo voy a ir al debate, estoy calentando al debate con este propósito, ¿no es cierto? Ahora, me dices, se la nota muy natural y yo concuerdo contigo, me parece que es tal cual la Andrea González que conocemos, con los propósitos que le conocemos a Andrea González. Ahora,
en este intercambio, Vero, y más allá de que, ya te digo, el propósito de Andrea González era un tanto violento con su otra compañera en el debate, con Luisa González, quiero analizar las actitudes con las que hacen y reciben la pregunta ellas dos junto a ti para poder ir ampliando el análisis. Merece. El Estado debe funcionar de manera igual para todos. ¿Qué opinión te merece que se haya entregado permisos para un proyecto inmobiliario a Lavinia Balbonesi en un área protegida como Olón? Tú que eres ambientalista. Candidata Andrea González, tiene 30 segundos para responder. Fui la primera en denunciarlo, está en mi tuit justamente, 5 de 6 de 24 a las 11 de la mañana, y creo, porque he trabajado, que las organizaciones no gubernamentales se pueden de manera independiente hacer sentir, no a diferencia tuya que politizas la tragedia de cualquiera para tener un poco de atención. Yo sí creo en el trabajo de la gente de a pie, de la gente trabajadora, y finalmente en Olón no pasó nada, pero ustedes sí desaparecieron la cascada San Rafael e invirtieron 3.000 millones en una hidroeléctrica que hoy Bloomberg nos habla de un socavón. Bien, más allá de la seguridad con la que se expresa, pero aquí hay un antagonismo permanente que se sostiene durante toda la segunda parte del debate y se sostiene también en las actitudes que tienen la una con la otra. Analicémoslo un poco desde esta comunicación no verbal, ¿no? Porque bien me decías, se la ve muy segura también Andrea González, indistintamente si uno está de acuerdo o no en lo que dice. Sí. Algo que me llamó la atención de Andrea es que si te das cuenta, se le empieza a ir el aire, se empieza a quedar sin aire al momento de expresarse. Eso sí quiere decir que hay lo que decíamos, una emoción detrás fuerte. Eso es un tema que la pone muy visceral y no puede ni siquiera regular su respiración de forma apropiada. A diferencia de Luisa, que al igual que Daniel Noboa, yo los vi bastante maduros, bastante bien en su regulación emocional. No te digo que no se filtraron emociones, pero no tanto como Andrea. Por ejemplo, a ella se la sentí mucho más visceral en su expresividad. Ahora, hay personas que, como te decía, eso lo traducen en autenticidad. Por eso tenemos a un Milei, por eso tenemos a un Trump. Yo no te estoy diciendo si está bien o mal, te digo cómo... Claro, no, sí. Ya, la gente lo percibe así. Me pareció interesante el momento en el que la increpa nuevamente sobre un tema ambiental, en el caso del correísmo. Andrea mira directamente hacia Luisa. Y eso sí le da más fuerza a lo que está increpando, porque no lo está leyendo, como hablamos. Mira la diferencia entre ponerte a leer algo y ver directamente a los ojos a lo que estás apuntando. Y claro, ella en esa respuesta, ya desde la perspectiva verbal, cuando menciona esto de explotar la tragedia o algo así, no tenía nada que ver con la pregunta que le estaba realizando Luisa, pero fue una manera de poder, yo creería, desviar la atención o la indignación hacia otro lado. Ahora, en esta suerte de juego de pecheos que hay en el debate por su formato, ¿existen algunas personalidades a las que les juega mejor este escenario? Por supuesto. Por supuesto, si eres una persona que eres muy conciso y hablas bastante corto, como digamos es el presidente, que sí ya lo hemos analizado antes aquí, incluso en la contra, te juega bien, a él le sobraba tiempo de respuesta. Creo que fue el único que le sobró tiempo de respuesta. Sí. Si eres alguien, como el caso de Andrea, que siento que es una persona que naturalmente es extrovertida, yo me atrevería a afirmar eso, una persona que naturalmente es extrovertida, que se siente muy cómoda hablando en público, le juega a su favor porque no vemos tanta muestra de nerviosismo, porque no titubea, porque tiene igual esa parte más visceral que engancha al público. Incluso si te pones a ver, Andrea participó en el segundo grupo. Ya después de 3 horas de debate, la gente está cansada, está quemada. Y alguien que habla de esta forma, algo más fresca y más pasional, pues te llama la atención. Claro, motoriza el show al final, ¿no? Motorizas, claro, más allá de que esas sean las virtudes que tú buscas en un líder, es otra cosa. Pero en una especie de show televisivo, por supuesto que va a llamar la atención. Claro, entonces, claro. Oye, me interesa también chequear contigo, porque hablabas de emociones como muy fuertes que se transmiten a través de ciertas actitudes o se evidencia que no toca ninguna fibra emocional la pregunta en concreto. Este fue uno de los videos más viralizados de la noche del debate. La tragedia de los 4 niños nos rompió a todos. Muchos hemos callado, pero el presidente de la República no puede hacer silencio
díganos los nombres de los 4 niños y decida si le pide perdón al país, que nos va a hacer bien a todos. Candidato Daniel Noboa Sin tiene 30 segundos para responder la primera interpelación ahora. No hubo ninguna pregunta ahí. No hubo ninguna pregunta ahí, pero sí vamos a hablar de cifras. Cuando el señor Tabaqui era gobernador del Guayas, fue la época más violenta de la historia de la provincia. Nosotros le hemos mejorado en un 22%. Y todas las personas involucradas, en el caso de las Malvinas, van a rendir cuentas a la justicia. Nosotros no solapamos a nadie, como tampoco solapamos a nadie, tipo caso Encuentro, que nos llevó a una crisis energética y metió preso al cuñado del expresidente y al gerente de CNEL. Bien, más allá de lo dicho, Vero, quiero esa reacción emocional, porque realmente, a ver, yo sí siento, y esto desde una perspectiva sin conocimiento, sin el conocimiento que tú tienes para esto, yo sí siento que realmente un evento como el de los 4 niños de Malvinas debería al menos haber sido tomado como una oportunidad primero para manifestar un sentimiento de empatía con las familias, cosa que el presidente desde el discurso deja de lado y luego dice muy al paso, muy casualmente, oye, llevaré ante la justicia a todos los que tengan algo que ver. Pero en el terreno de las emociones fuertes, pues bueno, nada puede haber emocionado más fuertemente a este país, quiero decir, nada ha tocado las emociones más fuertemente en este país que la desaparición de los 4 niños en Malvinas. ¿Cómo tomas esta reacción del presidente de recibir esta pregunta, sacársela de encima y pasar al ataque? También desde la propia comunicación no verbal, ¿no? Cuando la recibe y cuando decide su respuesta. Mira, te voy a decir lo que yo leo en su comunicación no verbal. Más allá de que, como te digo, no es un juicio de valor de que yo sea a favor o en contra de esto. No, de acuerdo. Esto de aquí. A mí lo primero que me llama la atención es que cuando él dice, ¿dónde está la pregunta?, hay una cara de satisfacción, hay una expresión de satisfacción en su rostro, en su cara, porque la sonrisa que pone, la mirada, es como diciendo, me la dejaste no tan difícil, porque no me lo preguntaste directamente, sino que al decirlo así, tengo la oportunidad de formularte esa respuesta. No hay una pregunta ahí. Y luego, como lo que le está dando Tabaqui realmente es una orden. Yo sé que existe mucha discusión de que no lo planteó como pregunta, le dijo, díganos los nombres, fue una orden. Y de lo que conocemos a Daniel Noboa, ¿tú crees que él va a dejar que le den una orden? ¿Ya? Por más de que claro, porque no fue recuerda usted los nombres de los chicos, fue díganos los nombres de los chicos. Claro. Hay una orden. Y él no se iba a dejar. Yo creo que en ese momento él prefirió capaz arriesgarse a que muchas personas, como pasó en las redes, tengan un rechazo a que no diga los nombres, a pensar que se estaba, de cierta manera, como rebajando a seguir una orden, siendo sumiso ante la orden de alguien más. Y por eso vemos que luego su expresión es bastante como combativa y firme cuando habla, esto es lo que vamos a hacer, refuerza con las manos el punto de que ya están en custodia los militares. Lo vemos, por supuesto, con su característico entreceño fruncido, la glabela, esta parte de aquí, que él la enfoca mucho, con esa dureza en su mirada. Y él prefirió eso. Yo creo que él prefirió, más que comunicar un indicio de calidez, comunicar lo que él siente como un indicio de competencia, que es esta seguridad, esta firmeza, este dominio de yo no voy a seguir lo que tú me estás ordenando decir. Por más hay algo que tendríamos que ver juntos todo el debate para notar la cantidad de veces que lo hace. Pero Daniel Noboa sonríe con cierta sorna cuando le hacen preguntas o en los espacios de confrontación entre candidatos. ¿A qué piensas que se debe? ¿A lo mismo que estamos hablando en este momento? Creo que sí. Él usa bastante este acto de ladear la boca, la sonrisa, como algo conocida en ciertos momentos. Y lo hizo en el debate un par de veces cuando le preguntaban algo, o incluso cuando él respondía bien, él ponía una expresión de autocomplacencia, como diciendo, lo hice bien, respondí muy bien. Y yo creo que hay esa mezcla de orgullo y de desdén a veces en sus expresiones hacia personas que le desagradan. Yo creo que él, por más de que es bastante, digo, compacto en su comunicación, porque es poco expresivo en muchos aspectos de su comunicación, cuando él siente desdén por alguien o por algo, se le notan estos pequeños gestos. E incluso cuando le hablan del tiempo, ¿va a ocupar o no lo que le queda de tiempo? Veamos. A ver. Como país,
¿Puede utilizar sus segundos que le quedan, candidato? ¿Tiene 7 segundos? ¿No? Gracias, candidato. En el sorteo previo, la primera interpelación a su respuesta. Es casi displicente, Vero. Sí, es como, yo sentí que él estaba muy orgulloso de su display, de su performance en el debate. Y es verdad que lo hizo bien porque yo siempre sostengo esta tesis de que, como él mismo dijo, él es un hombre de pocas palabras. Él nos marcó la cancha desde el principio de su gobierno. Y yo creo que ya lo que vemos ahí es un esfuerzo de su parte por trabajar algo su expresividad. Seguramente fue bastante entrenado, porque no es un área de dominio de él, la elocuencia ni la oratoria. Ahora, esta sonrisa tiene que ver con un desagrado o tiene que ver con esto que tú me dices, no, el agrado de sentir que encontró una salida en el caso de la pregunta de Tabaqui o el agrado de sentir que entregó rapidito el examen en el caso de esta pregunta donde le sobran segundos. Lo hice bien. Claro, tiene esos fue dos el primero en tipos, entregarle el hay examen. muchos tipos de sonrisa, hay muchos tipos de expresiones corporales. Entonces, tiene unas que están en el lado de la satisfacción personal, de la autocomplacencia, de lo hice muy bien, no necesito más, esa seguridad hasta ese punto que en ciertos casos puede pasar a la arrogancia. Hay que tener cuidado si uno no quiere comunicar ese tipo de indicios. Y por otro lado, pues el desdén o el rechazo, como cuando también hace tiempo analizamos que hablaba de que es un pésimo enemigo. Ajá, claro. ¿Ya? También vimos movimientos en la parte de la boca, de los labios. Anuncia con su actitud eso. Él lleva consigo en su actitud permanentemente aquello de ir anunciando que es un pésimo enemigo. Yo creo que, yo pienso que infundir miedo en los demás es una forma en la que puedes también liderar. Es decir, hay muchos estilos de liderazgo, no todos los liderazgos son cálidos, compasivos, carismáticos. Y yo creo que a veces también cada persona usa lo que tiene. Es decir, usa lo que tiene y trata de, en cierta forma, suplir lo que no tiene. Digamos, si tú no eres un líder naturalmente carismático o cálido, capaz le subes el dial al índice de competencia o ya llegando al punto de infundir miedo en los demás mediante tu forma de comunicar. Claro, o sea, tiene que apostarle a otra escena de liderazgo, claro, porque esa no se te da del todo bien. Exacto. Óyeme, hay algunas cosas que a mí me llamaron la atención también, Vero, por ejemplo, yo ayer conversaba con Pedro Donoso y le decía, mira, hay varios candidatos que realmente yo siento que tienen una facultad de oradores, de polemistas bastante mejor que la que llegó a verse en el debate. No sé si por el formato. Pedro Granja es uno de ellos y sí. quería revisar contigo este intercambio que hace con Luisa González también, porque nuevamente, o sea, yo esperaba... Es decir... Yo esperaba... si se puede, al mejor Pedro Granja, en su cancha, en su lugar, en el espacio de expresión que mejor le iba a él. Sí. Chequémoslo. Me encantaría saber cuál es el concepto que tiene usted de eficiencia. Es decir, ¿cómo lo va a implementar en su gobierno? ¿Cuál es el concepto de eficiencia en el servicio público? Gracias, candidato Granja. Candidata González, en 30 segundos su respuesta. Para ser eficientes se requiere equipo, capacidad, conocimiento y experiencia. Eso lo tengo yo como Luisa González. Para hacer que el Estado funcione, hoy no puedes ni siquiera sacar una cédula o conseguir una cita para una atención médica o conseguir medicinas. Todos los procesos se caen porque no tienen conocimiento. Un Estado eficiente requiere conocimiento, capacidad y equipo. Y eso es lo que yo tengo. Ok. Luisa González, como bien decimos, se ve más entera, ¿no? Si venimos del debate del año pasado a hoy, creo que está mucho más formada. Pero te planteaba esta escena para analizarlos a ambos, ¿no? Principalmente a Pedro. Ok, sí, me parece que yo creo que para muchas personas esperábamos ver algo distinto de Pedro Granja, digamos, que teníamos un poco más de expectativa, yo creo. ¿Por qué? Porque él en las entrevistas se suele batir muy bien en su elocuencia, también es una persona muy pasional, muy emocional y siempre demuestra este compromiso gestual en sus gestos, en su expresión de los brazos cuando habla, porque sus emociones y su expresividad son bastante pronunciadas. Pero en el debate, yo creo que el formato no daba para ese tipo de conversaciones más distendidas, que tal vez son su fuerte.
Y por eso vemos que si bien lo hizo bien, porque no puedo decir que lo hizo mal. No, nadie puede decir que lo hizo no. mal porque en realidad estaba en un lugar que le es cómodo, digamos, Exacto, la expresión. exacto. Claro. Pero no generó el famoso postdebate, el nivel de conversación que otros, que quizás no cuentan con su nivel de intelectualidad, pero sí contaron con este aspecto, como te digo, esta comunicación que se presta para eso, que es casi un show televisivo. Decimos que es un debate, pero también es una especie de show. O es lo que la gente llama más la atención también. Claro, o sea, si no fuera un show, no se convirtiera en memes que hacen carne en la cultura popular y que de lo que se habla toda la semana, con risas, es decir, por 9 millones de personas aproximadamente los que siguieron el debate. No puede ser, digamos, esos son números de show business, quiero decir. Exacto, estás en ese punto y me pareció muy interesante. Andrea Yepes mencionaba que sería bueno, por ejemplo, que en el próximo debate tengan una asesoría de personas que trabajan en televisión, como para hacer los tiros de cámara, para darle incluso más movimiento y que logre capturar la atención del público aún más, porque mientras más personas vean el debate, mejor. Claro. Ahora, perdón, pero quiero colocarme en Leonidas Issa un momento, porque Leonidas llega al debate aún y probablemente quienes entienden mejor la política lo tienen más capturado como personaje, quienes consumen más política lo tienen más capturado y tal vez no comparten esta idea, pero hay otro segmento de la sociedad que lo tiene a Leonidas Issa como un tipo violento, sin serlo. Hay otro segmento de la sociedad que lo tiene a Leonidas Issa como un incendiario, sin más palabras. Leonidas Issa fue al debate a mostrar una personalidad distinta que yo creo que fue dirigida de alguna manera a ese Ecuador mestizo o esa porción del Ecuador mestizo que cree que él es un incendiario. ¿Cómo lo viste a Leonidas? Bueno, tengo un par de intercambios, pero me parece que se aleja de la imagen que había proyectado, si se puede, la prensa y los medios de Leonidas Issa en los últimos años. Yo me atrevería a decir que más que alejarse, logra temperarla. ¿Ya? Y eso digo toda la razón. Ajá. Sí. Y eso no está mal, porque la larga es parte, regresamos a la autenticidad, es parte de quién es él. Es decir, está hablando a la gente que espera algo tal vez de rebeldía. De hecho, hay una línea en el discurso en el que él dice rebeldía, rebeldes y sacudirse, en una misma oración prácticamente. Entonces, esos son indicios verbales directamente de rebeldía. Claro. Y digamos, su forma de expresarse también tiene ese tono de voz que le ponía bastante fuerza a lo que decía, le ponía pasión, era un movimiento significativo de las manos, sin ser demasiado exagerado, pero igual era un movimiento muy, digamos, firme de las manos. Entonces yo sí siento que hay, digamos, un trasfondo combativo en su expresividad que capaz es lo que se necesita en ciertos casos. Es decir, yo, como te decía, yo no digo que esté bien o mal, pero yo creo que sí hay dentro de él ese espíritu combativo que estaba temperado, estaba madurado, estaba, digamos, un poco más formal, adaptado a la circunstancia en la que estaba, pero tampoco demasiado alejado de otros aspectos de él. Correcto. Y de hecho se lo nota en su despedida, ¿no? Thank you, bye. Compatriotas, no te voy a mentir por un voto, te voy a decir la verdad por tu dignidad. El Ecuador no es un pueblo de mendigos, es un pueblo rebelde, honesto y trabajador. Como un acto de rebeldía, sacudamos nuestras conciencias y nuestros espíritus. Este pueblo digno ni se vende ni se rinde. Yupa Chani, gracias. Y para Noboa, thank you. Bye, bye. Full fuerza. Ahí está todo lo que te dije, mira, para que veas que no te miento. Yo estoy seguro que es el mejor mensaje de salida, digamos, el más contundente de los que escuché. Esto va acorde también con su postura y su gestualidad, es decir, dota de esa fortaleza el mensaje por encima de los otros, se destaca por encima de los otros. Le da fuerza, le da esa intensidad, y claro, él está hablando a su votante, porque es cierto que a las personas que ya le tenían cierto recelo, él realmente, yo ni siquiera creo que está buscando cambiar la opinión de esas personas, hasta cierto punto. De las personas más extremistas en cuanto a cómo lo ven a él, me explico. Aquellos que tienen una visión súper formada y jamás votarían por él, yo no creo que él esté hablando a ellos. Él está hablando a intentar despertar la indignación de otras personas que tal vez no lo tienen tan fijado y que puede ser que estén dispuestos a votar por él, capaz de la misma izquierda, por ejemplo.
Claro. Y ahí va otra pregunta, Vero, y esto sí tiene que ver un poco más con política. Existieron candidatos que en cuanto a sus formas y a la dirección de su mensaje, iban a atacar a candidatos, atacar la votación de candidatos de la misma tendencia. Eso, si te entendí bien la pregunta, por ejemplo, podríamos ver a Isa como un ejemplo de eso, ¿verdad? Es decir, fue atacar a ganar votos de su propia tendencia. Porque o a Andrea González, o sea, es decir, que no fueron por los indecisos, sino por los extremos que se identifican con ellos. También, es decir, por eso en este postdebate algunos decían que quizás Andrea González le puede restar votos al mismo Noboa o a un Cucalón, porque demostró ser la más anticorreísta dentro de los anticorreístas, por así decirlo. Capaz esa fue su estrategia desde el principio y diríamos que lo consiguió. Correcto. Óyeme, existen algunos otros candidatos que están ingresando en esta escena, ¿no? Estamos hablando de Juan Iván Cueva, ya hablamos de Enrique Gómez, estamos hablando de Luis Felipe Tillería, que tiene una historia para vender, es el migrante al que le fue muy bien y ahora regresa al país. Y yo no sé qué tanto vende su historia como recurso político. Yo creo que es muy vendedora, pero no la vende del todo bien. ¿Cómo se vende Luis Felipe Tillería también en llamar la atención para ser conocido en cuanto a su vestimenta, en cuanto a su forma de expresión, en cuanto a sus señalamientos a los otros candidatos? ¿No? Yo soy el único que habla desde lo liberal y en cuanto él en su personalidad representa esa opción liberal. Me parece que si hablamos, por ejemplo, tenemos el ejemplo de lo de Henry Cucalón y toda su propuesta de cambio radical y más orientado como a ese, no sé si llamarlo liberalismo. Claro. Si los comparamos a los dos, ¿verdad? En su expresividad, si los ponemos uno contra el otro, ¿quién te comunica más radicalidad? ¿Quién te parece un poco más moderno, más actualizado en su expresión? Yo diría que Tillería. O sea, si tengo que creerle a alguien el discurso liberal, creo que se lo creo más a él, por ejemplo. Y van dirigidos a las mismas estéticas, a los mismos votantes, a los mismos... Compiten por la misma audiencia, por así decirlo, por el mismo votante. Entonces, ¿hacia dónde va la mirada de la atención en cuanto a ese aspecto, ¿verdad?, de lo que estamos hablando? Y por eso te digo, yo no sé si... Yo creo que tal vez la premisa de Henry Cucalón no debió ser por el lado del cambio radical y todas estas propuestas más extremas, porque eso no es lo que él comunica. Él comunica más de centro, más estadista, más equilibrado, experiencia. Yo creo que él pudo haber explorado por ese lado en realidad, pero bueno. Claro, y hay un momento en que bueno, en el Eres o te haces, de hecho, Noboa le dice, usted ha sido, de hecho es una pregunta de Noboa diciéndole, usted ha sido parte, vea. Señor Cucalón, ¿usted está de acuerdo con concesionar el Campo Sacha? Candidato Cucalón tiene 30 segundos para responder. ¿Eres o te haces? Si estoy hablando de apertura total al sector petrolero, es que sí, apertura a la inversión privada que va a generar más empleo. Mira, nos causó risa, ¿ya? Pero el punto, más allá de que te cause algo risa, pero también ¿por qué nos causa risa? Porque nos parece algo extraño, nos parece algo salido del tono. No solo del momento en el que se está dando, por más de que en el debate sí hay estos encontrones, también de él. Me parece extraño de él escuchar esas expresiones. Puede ser. Ahora, él tiene una familiaridad política con Jaime Nebot, tal vez como un recurso que le puede ser muy familiar en su entorno. Puede ser, pero es como, mira, eso sería más o menos como en la forma no verbal lo que hizo Araúz con el traje de Bukele. Ya, es querer imitar algo que no es tuyo y que si no forma parte, digamos, más auténtica, más real de quien tú eres, el público llega a un punto en el que no engancha del todo. ¿Por qué esas candidaturas no despegan? Seguro hay muchas razones, pero mi perspectiva desde la comunicación no verbal, desde los indicios de comunicación, es que no las siente el público tal vez tan auténticas. Claro. Ahora, si nos pasamos a un partido bastante parecido o que propone desde un lugar bastante parecido a desde donde propone Henry Cucalón, estamos hablando de Francesco Tabaqui. Pienso yo que tienen propósitos distintos. Creo que Tabaqui no tiene mayores opciones, pero va a rescatar un partido agonizante.
Cucalón sí busca colocarse tercero en la elección, pero de nuevo, desde la gestualidad, desde la forma de comunicar, a mí me parece que están muy, muy, muy emparentados. Incluso, como iniciaba diciéndote, incluiría ahí a Henry Kronfle. Esta comunicación, este modelo de comunicación, tanto gestual como verbal, ¿no te parece que va quedando un poco atrás en el consumo de las nuevas audiencias? A mí me resulta muy fácil compararlo con políticos de los 90, de los 80 y de los tempranos 2000. Sí, de hecho alguien comentaba en Twitter X, decía, ¿por qué los candidatos o los que son afines al Partido Social Cristiano parece que hablan gritando? Entonces le dije, ese es el estilo ochentero de oratoria, es la verdad, ese es el estilo ochentero de oratoria, que ya no se estila, lo cual no quiere decir que no puedas tener pasión por lo que crees, sino que no se siente esta pasión que parece un performance, parece una actuación, una vez más regreso, no se siente natural. Óyeme, para ir concluyendo esta charla, Vero, que tú sabes que disfruto tanto, hay dos escenarios que me parece a mí que revelan, o se dieron dos escenarios que me parece a mí que revelan mucho de la disputa que venimos llevando como sociedad. El primero es el de Jorge Escala frenteando con Daniel Noboa, que marca y en eso quiero concentrarme también en la estética de ambos. Porque al final termina favoreciendo, creo yo, a Daniel Noboa desde la disposición de esto. Por un lado, tienes un Escala que es un político, si hablábamos de que los otros son noventeros y ochenteros, este es sesentero y setentero, ¿no? en cuanto a sus modos. Y por otro lado, favorece a esta idea de la nueva estética, el nuevo Ecuador, la nueva propuesta de Daniel Noboa. Ese intercambio que tienen, que estoy buscándolo en la plataforma, espérame un segundito, te lo tengo descargado. ¿Dónde está el de Escala? ¿Lo tienes, Produ? Acá está, ya. Hablas de eficiencia, pero nos siguen robando y matando. Negocios quebrados y miles de empleos perdidos por tus apagones. ¿Por qué no cobra los 93 millones la corporación Noboa? O mejor dicho, ¿por qué no pagas? Candidato Daniel Noboa tiene 30 segundos para responder a partir de este momento. Señores, nosotros vamos a volver eficiente el Estado. Vamos a invertir en energía nuclear, vamos a invertir también en energía eólica, del cual ya hemos dado más de 300 megas en licencias, con inversión privada, porque nosotros sí estamos abiertos a la inversión internacional privada y mantener las cuentas en... Ahí tú puedes incluso ver la estética muy distinta, marcadamente distinta, pero en ambos... En orden y cumplir con las deudas es lo que también da seguridad jurídica. Así va a haber tranquilidad para todos. Hay un océano de distancia, Vero. ¿Alguien consume la política de Escala hoy? Comunicacionalmente hablando, quiero decir, ¿no? Sí, claro, comunicacionalmente hablando, yo diría que empieza a ser, es que es lo que te digo, no se trata solamente de que los gestos sean pasionales o no, o de que haya emoción o no, porque si vemos un Milei es sumamente pasional. El tema es que se siente muy orquestado. En este caso, si te pones a ver, él está leyendo algo, como que lo increpa, pero luego lee el papel, lo que decíamos. Él hace así, pero está leyendo. Es como que realmente le estás hablando a la persona o estás recitando algo que escribiste. Y como estás leyendo, no haces los gestos en el tiempo correcto para que se sientan naturales, porque ese es otro tema. Si haces los gestos, debes tenerlo tan interiorizado que no parezca que estás haciendo una actuación de esos gestos, porque eso es lo que el público le choca y no sabe por qué. La gente no es que mide el segundos. A ver, hizo el gesto unos segundos después, no antes. La gente no se lo mide, pero lo siente. Claro. Adicionalmente, bueno, es de formación profesor, ¿no? Y se habrá formado también en ciertas lógicas que tal vez hoy ya se vienen transformando hace décadas, si se puede, en cuanto a la propia educación. Todo evoluciona. A veces los políticos no. Óyeme, pero y el otro escenario que te digo, que se asienta mucho en la realidad, a partir del 2019, principalmente involucrando a Leonidas Issa, se da en este intercambio entre el policía, Víctor Arauz, y Leonidas Issa, el revoltoso. Quiero verlo contigo para ver si ambos responden a esas dos identidades
que han venido en constante choque en los últimos años en la discusión pública. A ver, veamos. Isa, usted ha liderado años levantamientos que han afectado los bienes públicos y privados. ¿Cuál es su plan para poder ofrecer servicios públicos de calidad? Si ha sido el mayor protagonista del desorden y caos y destrucción de esos bienes públicos y de servicios. Candidato Leonidas Issa, por favor responda. Justamente para proteger los servicios públicos que la élite política y económica de este país quieren y han logrado privatizarla algunos sectores, hemos tenido que salir a las calles. Ahora está. Por lo menos pusimos $200 millones en estas movilizaciones que usted llama violencia. Violencia es no tener pan cada día, no tener medicinas en los hospitales. Eso es violencia que han provocado en este país. Gracias. Ahí está, si ves, él no deja, Issa no deja su parte rebelde, combativa, ahí está ligeramente temperada al momento, pero contrástalo, como me encantó este clip, porque ahí ves la diferencia. Araújo ni siquiera mueve las manos, es decir, es como las manos de general, que están totalmente inmóviles a los costados, ¿verdad? Solamente lee, incluso cuando lo increpa, y a mí lo que me llamó la atención, que es cuando Leonidas Issa le está respondiendo, pues tampoco lo ve, incluso lo que hace es que se arregla el pelo, o sea, como que a la larga, ¿qué tanto le importaba la respuesta? Claro, y no tiene que ver tampoco con la calidad de la respuesta, sino con, y ya te digo, con esta representación de las discusiones que se vienen planteando en todo el escenario social desde hace mucho tiempo, y creo yo que ambos resumen muy bien en cuanto a su personalidad y la forma de expresar tanto la pregunta como la respuesta, ese escenario que nos es tan familiar ahora. Perfectamente, me gustó ese clip porque realmente te demuestra cómo los indicios no verbales están tan conectados con todas las piezas que nos hacen ser quien somos y nuestra comunicación. Oye, Vero, hay un postdebate, hay ya un análisis reposado que hará cada cuarto de guerra de cada candidatura y que definirá un poco lo que serán las próximas 2 semanas, los próximos 20 días que nos quedan hasta la campaña. Un poquito menos, creo, 18 días que nos quedan hasta la campaña. ¿Crees que el debate va a ayudar a definir personalidades? ¿Crees que el debate o sea, que a partir de lo mostrado en el debate vamos a ver un nuevo candidato en alguno de los 16 casos? Más que un nuevo candidato, creo que van a poder testear qué tuvo acogida y lo van a explotar. Y te doy un ejemplo concreto. Acabo de ver un video de Andrea González con los papelitos de todos los ministerios, más o menos emulando y copiando directamente lo que hizo Milei, y digamos, votando unos papelitos diciendo, no vamos a hacer, vamos a hacer más eficiente el Estado, es decir, combinando con esa actitud un poco beligerante, más pasional, con el movimiento despectivo al botar todos los papeles de la mesa. Y lo que me parece curioso es que también le copió a Luisa, porque le copió lo de los lentes, y eso que yo le digo a Luisa que ya deje de usar lo de los lentes, pero esto de que te lo sacas para decir, esto es realmente importante. Entonces, Andrea hizo exactamente lo mismo que Luisa. Se sentó y dijo, estos ministerios, o sea, fue todo un show. Pero el precursor de eso es Alfredo Aduma en una hamaca. Mira tú. Vea eso. ¿No te acuerdas de ese meme? Me acabas de hacer acuerdo de eso. Tienes razón. Imagínate cómo lo han Vea eso. Vea eso, cómo lo han imitado. Oye, Vero, qué lindo es conversar contigo, de verdad, muchas gracias. Finalmente, ahora que hablábamos de Milei, disculpa que te robe un minutito más, pero ahora que hablábamos de Milei y que me decías esto de los ministerios, ¿no? Este se va. Luego tienes Artillería, incluso tuiteando, viva la libertad, carajo. Se están disputando la motosierra algunos de los candidatos, es decir, tratan Milei, que es un manantial inagotable de cromos y anécdotas y esto, ellos están disputándose a aquella que más les calce para incorporarlo a su personalidad. Me refiero a los que están básicamente en el ala similar a la línea de pensamiento de Milei. Claro, ves lo que es que eso pasa, es como la moda en otros aspectos, ¿verdad? Ves lo que hace alguien que es popular, alguien que tiene acogida, y tratas de emularlo a tu manera para poder como unir tu vagón al de él, por decirlo de una forma, para que te asocien con eso que es popular. El tema está en qué tan bien lo haces y qué tan real y auténtico se siente, una vez más. Claro. Porque si no, la gente no te va a creer. La gente no es tonta, pues, ¿no? La gente, yo creo que a veces subestimamos a las personas, ¿sabes? La gente siente cuando alguien es auténtico o no, más allá de que podamos decir si lo que hace es correcto o incorrecto, ético o no ético, pero la gente siente cuando alguien está ahí realmente. Claro. Y es eso, ¿no? Lo que tú dices, no me creas tonto.
No me Sí, creas pues. tonto. No trates de venderme algo que no te va, que no te ajusta. Claro, o sea, te seguiré la risa, haré un meme con tu cara, con lo que dijiste, pero de ahí a que vote por ti, de ahí a que apueste por tu proyecto es otra cosa muy distinta. Oye, ¿y qué tan importante es ser recogido por la cultura popular a través de memes? ¿Qué tan importante es? Es para una candidatura, es decir, le favorece, le perjudica dependiendo del Yo meme. creo que lo que vas a decir, depende del meme, porque si es un meme que te hace quedar bien, que te hace quedar tal vez como una persona sagaz o incisiva o cualquier valor que tu votante respete, me parece que es positivo, porque estás en la conversación de una forma agradable. Pero si el meme es lo que pedí, lo que me llegó por Temu, y esta imagen con el traje de copiado de Bukele, pues no creo que esa alusión a que eres de baja calidad repercuta positivamente en tu voto. Claro, y al final se queda en nuestros corazones como meme, como el caso de Bolívar Armijo, pero no necesariamente se va a traducir en un voto a Bolívar Armijo. O sea, capaz la gente quiere invitar a Bolívar Armijo al programa porque es chistoso. Como cuando invitan a esa mujer que habla como los aliens, que dice que habla con los aliens, pero tú no vas a votar por ella. Claro, correcto. Sí, porque a veces puede pasar. Pero qué lindo es tenerte en la contra. Que esto continúe. Tenemos campaña de largo todavía por delante. Tenemos todavía el siguiente debate y más. Muchísimas gracias. Te mando un gigantesco abrazo. Gracias, Vero. Bien, Vero Arosemena, Vero nos acompañaba analizando la comunicación no verbal que se dio en el debate, lo que podemos extraer, ¿no? Lo bonito de los postdebates es esto. Vamos extrayendo ciertos elementos que tal vez en una primera revisión en vivo del debate no podíamos extraer, justamente porque estamos en esto. Esto genera un gran interés a nivel general. Entonces, bueno, uno está con un ojo en el debate, con otro ojo en los memes, con otro ojo en los chats que le mandan cosas además que uno puede no haber notado justamente por estar con un ojo en el debate, con otro en el debate y con otro también tratando de capturar, ¿no?, cuáles son las ideas que propone cada uno de los candidatos.